Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Bitácoras Maleñas, donde venimos haciendo un recuento sobre el caso Sodalicio de una manera persistente y hasta tediosa, si quieren, ¿no? Sobre este fenómeno, sobre este asunto que todavía no ve una solución final. Bien, cuando se está a punto de llegar a un momento así, cuando está a punto de caer una organización poderosa como el Sodalicium Christiane Vitae o Sodalicio de Vida Cristiana, si prefieren, no es casual que surjan los detractores contra los que investigan a este tipo de organizaciones con mucho poder político, económico, en fin. En este caso, me refiero a los civilinos ataques contra la misión Scicluna Bertomeu, en alusión al arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y a Monseñor Jordi Bertomeu, oficial del dicasterio más importante de todos los dicasterios, que es la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la cual Scicluna es secretario adjunto y Bertomeu, reitero, es oficial. Ambos son, eh, vamos a llamarlo así, inquisidores de esta organización vaticana, ¿no? Porque la Congregación para la Doctrina de la Fe anteriormente fue el Santo Oficio y antes de ser el Santo Oficio era la Santa Inquisición. Entonces, yo no sé si les gusta que los llamen inquisidores a Scicluna y a Bertomeu, pero creo que esos son. En fin, yo quiero poner en esta ocasión un poquito de contexto para entender el momento en el cual se encuentra el sodalicio de vida cristiana. Hasta hace poco, más de un año, recordemos, el sodalicium estaba a punto, pero a punto de pasar página. Gracias al acompañamiento que tenía de el jesuita italiano y ahora cardenal Gianfranco Ghirlanda, amigo del Papa Francisco y amigo también del sodalicio, ¿no? Porque todo hay que decir. Bueno, poco antes de eso, no, bastante antes que eso, a través del español José Rodríguez Carballo, arzobispo secretario de la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, dicasterio del que depende actualmente y todavía el sodalicio de vida cristiana, se dictaron una serie de amagos, de fintas, de fanfarria, de gestos para la platea, con el propósito de hacer creer que el Vaticano estaba tomando medidas respecto de los abusos denunciados al interior de esta organización católica, pero que en realidad eran solamente eso, ¿no? Finta, gestos para la platea, porque hasta ese momento, con Rodríguez Carballo, el Vaticano no estaba haciendo un carajo. Bueno, así las cosas, y haciendo un recuento bastante escueto y somero de qué ocurrió en el caso sodalicio desde las esferas más altas de la Iglesia Católica, lo que sucedió fue más o menos lo siguiente. Las denuncias ante el Tribunal Eclesiástico de Lima, gestionadas por la exfraterna
Rocío Figueroa, y entregadas a lo largo del año 2011 en las propias manos del presidente de dicha entidad, el sacerdote Víctor Guapaya Quispe, de la familia espiritual del Opus Dei, para más señas. Entidad que en ese momento dependía, bueno, sigue dependiendo del arzobispado de Lima, pero en ese momento el arzobispo de Lima era el cardenal Juan Luis Cipriani. A través de este tribunal que supuestamente iba a investigar estas denuncias, porque de esas 3 denuncias que se fueron presentando a lo largo de ese año 2011, una de ellas, Rocío me pidió que la llevara yo porque ella no podía, estaba fuera del país. Y después de una hora de espera, se las entregué en sus propias manos al cura Guapaya. Y este me dijo en mi cara pelada que él iba a investigar el caso. SIC, tal cual. Y lo mismo le dijo a una de las principales víctimas de Figari, Santiago, en la investigación que hicimos con Paolo Ugas, mitad monjes, mitad soldados, que él iba a investigar también la denuncia que estaba presentando. Años después nos enteramos por el cardenal Juan Luis Cipriani y por el propio Guapaya en una carta que el tribunal eclesiástico no iba a investigar, sino que más bien le iba a soplar la pluma al Vaticano. Y eso fue lo que hicieron desde esa entidad. Le enviaron las denuncias al dicasterio de el español Rodríguez Carballo y, como ha quedado claro, jamás fueron investigadas. Es más, la denuncia más grave, la más delicada, la más contundente, desapareció, se esfumó, se desvaneció por arte de magia. Bien, en enero del 2015, terminadas las pesquisas con PAO para la publicación Mitad Monjes, Mitad Soldados, decidimos escribirle a algunos de los señalados con denuncias muy graves en esta investigación. Y por supuesto, queríamos tener también los comentarios y la opinión del secretario del dicasterio, el señor Rodríguez Carballo. Entonces, con Pau, ya conscientes y, digamos, conocedores de que el Tribunal Eclesiástico Peruano tenía 3 denuncias de abusos sexuales contra Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio, le escribimos una carta al señor José Rodríguez Carballo que está publicada en el libro Mitad Monjes, Mitad Soldados. Y aquí, carta que se le enviamos por fax porque alguien nos dijo no le envíes nada por correo electrónico ni por correo DHL o lo que fuera, que igual le hicimos, ¿ah? Mándale por fax la carta, porque las cosas importantes en el Vaticano se envían por fax. En tiempos en que, ¿dónde encuentras un fax? Bueno, Pau lo encontró y le mandamos esta carta. Lima, 26 de enero del 2015, estimado Monseñor José Rodríguez Carballo, secretario de la Congregación de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Quienes suscribimos estas líneas somos 2 periodistas peruanos que estamos haciendo, desde hace poco más de 4 años, una investigación sobre el Sodalicium Christiane Vitae,
la cual será publicada este año por la editorial española Planeta. El libro salió a fines de octubre de ese año 2015. En el transcurso de esta investigación periodística, nos hemos topado con supuestas víctimas sexuales del fundador de dicha sociedad de vida apostólica, Luis Fernando Figari. Los testimonios son bastante verosímiles. No obstante, según las autoridades odálites, y abro comillas, no han recibido ninguna notificación ni denuncia alguna contra algún miembro del sodalicio. Esto no solo me lo dijo a mí personalmente el entonces superior Alessandro Moroni, sino fue algo que hicieron público en más de una oportunidad. Y ahí cierro comillas. Lo extraño o curioso aquí es que hemos constatado que en el Tribunal Eclesiástico de Lima, que modera el cardenal y arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, existen por lo menos 3 denuncias detalladas contra Figari por abusos sexuales y psicológicos, las cuales han sido tramitadas a lo largo del año 2011, luego de conocerse, gracias a la prensa, la doble vida de Germán Doig, el número 2 de dicha institución católica peruana. Es más, le ponemos a Rodríguez Carballo. Nosotros mismos hemos entregado personalmente una de ellas, la cual hemos puesto en las propias manos del presidente del tribunal, el sacerdote Víctor Guapaya Quispe, de la familia del Opus Dei, organización religiosa a la que pertenece, dicho sea de paso, el moderador de esta entidad eclesiástica, quien es afín al sodalicio. Nuestra inquietud es la siguiente, 2 puntos. ¿Es posible que, pasados varios años, 4 por lo menos, todavía no hayan dado trámite a estas gravísimas acusaciones? Desde la primera denuncia a la fecha, ¿no han tomado contacto con ninguna de las víctimas o con el supuesto victimario? ¿No existen protocolos en la Iglesia Católica para atender casos como estos luego de las nefastas e imborrables experiencias del mexicano Marcial Maciel o del sacerdote chileno Fernando Caradima? Atentamente, Pedro Salinas y Paolo Uvas. Bueno, Monseñor Rodríguez Carballo nunca nos respondió. A nosotros no nos respondió. A quien le escribió acto seguido fue al entonces superior Alessandro Moroni. Acá está la carta. Una carta reservada. Se pone acá, reservada. Y acá, en resumen, Rodríguez Carballo le solicita con fuerza a Moroni que el señor Figari Rodrigo sea trasladado a una comunidad fuera del Perú y que no tenga contacto alguno con personas residentes en el Perú, pertenecientes o no a su sociedad apostólica. Y le expresa la necesidad de reservar la máxima discreción respecto de dicho traslado. O sea, caleta, clandestinamente, tiene que ser Moroni. ¿Has escuchado? Esperando que tengan la menor trascendencia y resonancia posible en la opinión pública peruana. ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Qué tal? José Rodríguez Carvalho. Bueno, luego de esto, en abril de 2015, o en este contexto, Rodríguez Carvalho nombró al obispo de Chota, en Cajamarca, Fortunato Pablo Ursay, como visitador apostólico. Este, en radioprogramas del Perú, en RPP,
en la única entrevista que dio, le dijo a Mariela Balbi que él, pese a que había un mandato explícito que decía que tenía que investigar, pero él dijo, no, yo no voy a investigar nada, yo no voy a leer el libro Mitad monjes, mitad soldados, yo no voy a conversar con sus autores tampoco, no voy a hablar con las víctimas, no voy a interrogar a Luis Fernando Figari. Bueno, y ahí una Mariela Balbi un poquito desconcertada, y dice, bueno, ¿qué va a hacer? Yo lo que voy a hacer cuando vaya a Lima, y de hecho a Lima pues es un viaje a Nueva Zelanda prácticamente, ¿no? Voy a tomar, lo dijo literalmente, ¿ah? Yo voy a tomar lonchecito con los miembros de la comunidad sodalite, cosa que aparentemente eso sí cumplió. En mayo del 2016, José Rodríguez Carballo nombró entonces al arzobispo de Indianápolis, Joseph Tobin, como delegado para acompañar el gobierno del Sodalicium y ayudar al Sodalicium a superar los pecados de su fundador. Los pecados. Eh, y un dato no menor en esta historia es que Joseph Tobin, a quien el Sodalicium siempre se encarga de mencionar, ¿no? Como alguien que ha estado ahí, designado por el propio Vaticano. Bueno, ese Joseph Tobin había sido hasta octubre del 2012, octubre 2012, secretario del Dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedad de vida apostólica. O sea, había sido el predecesor de Rodríguez Carballo. Alucinante esta historia. O sea, debemos inferir que bajo su gestión fue él quien recibió las 3 denuncias contra Luis Fernando Figari. Y una de ellas, la más grave, reitero, desapareció, la de Santiago. Y esa desapareció con la gestión de Tobin o con la gestión de Rodríguez Carballo. Para todos los efectos, en ese segundo, tanto Tobin como Rodríguez Carballo representaban al Vaticano. En esos días previos, 5 exodálites con la intervención pro bono, que ha sido fundamental también en esta historia, del estudio Benítez, Vargas y Ugaz, interpusimos una demanda penal contra Luis Fernando Figari, Jaime Bertel, Virgilio Levalli, José Ambrosic, José Antonio Uren, Eduardo Regal, Óscar Tokumura y Erwin Schoich, así como los que resulten responsables de los delitos de asociación ilícita, secuestro y lesiones graves. Luego se sumaron otro exodálite, Martín Schoich, y un ex miembro de la familia Sodálite, Álvaro Urbina, quien fue una víctima sexual de uno de los principales depredadores sexuales de esta organización, Jeffrey Daniels, cuyo testimonio inspiró una obra de teatro, la obra San Bartolo. Bien, en enero del 2017, el dicasterio de Rodríguez Carballo, después de 6 largos años, después de más de un lustro, sanciona, entre comillas, a Figari, con un edicto que expelía un olor a calcetín usado
¡Qué bestia! Y que había que leer con un gravol adentro para no vomitar en el transcurso de la lectura. La sanción, un texto largo, ¿no? Pero la sanción que está en Noticias de Dios, donde el Vaticano finalmente se pronunciaba sobre este caso, se encarga de involucrar al Papa todo el tiempo. De común acuerdo con el Santo Padre, esto lo dicen como 2 o 3 veces a lo largo del texto. Y en una parte dice, ya desde el 2011 se encontraron en la documentación lagunas, contradicciones y algunos aspectos poco claros a los que hay que añadir una significativa perplejidad debida a la notable, anómala y no del todo comprensible resonancia que la vicisitud encontró en el ámbito de la opinión pública de Perú. No sé ustedes, pero yo cuando leí esa parte dije que se sorprende, le llama la atención, le jode a Rodríguez Carballo que la prensa de ese momento, no la de ahora, ¿no? Es una prensa totalmente distinta a la que había en el 2017. Se sorprendía Rodríguez Carballo de que la opinión pública se haya escandalizado ante las denuncias de abusos sexuales en una organización de la Iglesia Católica en el Perú. Y sigue. Y a los testimonios presentados contra Figari los llama genéricos, inadecuadamente detallados y circunstanciados, no verificados, y ya lo más alucinante es cuando Pau y yo tomamos el teléfono junto con Rocío Figueroa después de ver esta sanción entre comillas, y resulta que ninguna de las 3 víctimas que presentaron sus denuncias ante el Tribunal Eclesiástico en el año 2011 fueron llamadas por ninguna autoridad eclesiástica o vaticana, y entonces dijimos, ¿de dónde han sacado entonces esto? ¿Cómo pueden inferir, después de 6 años de supuesta investigación, no hablan con las víctimas y emiten estas conclusiones? Que supuestamente estaban basadas en esas denuncias, que eran las de Santiago, Lucas y Juan en Mitad Monjes, Mitad Soldados, con quienes, repito, claramente no habían hablado para contrastar, para empatizar, para hurgar sobre la gravedad de estas acusaciones, ¿no? Y así corroborar sus versiones. Todo esto fue una paja de Rodríguez Carballo, para decir las cosas como son, porque nunca los llamaron, nunca hablaron con las víctimas. Increíble. En 6 años jamás los contactaron. Y encima les llamaba la atención el impacto mediático que tuvo la denuncia periodística. Encima de eso, parecía que les jodía en la pepa del alma que las denuncias se hayan ventilado públicamente, ¿no? Y que a pesar de que el hecho había destrozado la vida de no pocas personas. También dice esta sanción que Figari había adoptado un estilo de gobierno excesiva o impropiamente autoritario, orientado a imponer la propia voluntad. Eso, si me preguntan, me parece que es
parte del informe o relación, que así le llaman, que presentó el obispo de Chota, el obispo de la hora del lonchecito, que utilizó estrategias y métodos de persuasión impropios, solapados, arrogantes, violentos e irrespetuosos del derecho a la inviolabilidad de la propia interioridad y discreción, y por lo tanto a la libertad de la persona humana de discernir con autonomía las propuestas o las decisiones, siempre con el fin de manipular, de hacer dependientes y por lo tanto de controlar más que de dirigir las conciencias, sobre todo de los jóvenes. Y Figari ha solicitado también confidencias en el delicado ámbito de la sexualidad y en algunos casos ha cometido actos contrarios al sexto mandamiento. Y acá viene para mí la parte más violenta, más ofensiva, más asquerosa de la sanción contra Figari. Rodríguez Carballo llama a las víctimas cómplices de Figari. Cómplices. Además, no llama, dice acá, no llama crímenes a las acciones de Figari, sino a lo máximo, al máximo considerados gravemente pecaminosos. ¿En serio? Y de dicha documentación no emergen elementos de los cuales se puede afirmar que hayan configurado abuso de menores. Tan clarísimas ahí las edades, porque yo tuve acceso a los testimonios, no solamente imitando Gemita Soldado, sino también a las denuncias ante el Tribunal Eclesiástico, donde las versiones, matices más, matices menos, decían exactamente lo mismo. Las edades de los abusos eran 15, 16, 17 años. Menores de edad, pues. Que era otra bofetada a las víctimas, otra revictimización innecesaria, sumamente cruel, desde mi pequeña opinión, ¿no? Porque el Vaticano solo veía actos pecaminosos, pecadillos, contra el sexto mandamiento, donde otros veíamos, pues, delitos, crímenes, fechorías, estupro, perversiones, por Dios. No, eran actos contra el sexto mandamiento, con algunos jóvenes en formación. Váyanse a la mierda. Y se subrayaba y se enfatizaba claramente que los casos que acusaban a Figari, por cierto, además ya habrían prescrito, por lo que no cabía un proceso judicial contra él. Y la otra cuestión, ¿no? Donde uno comienza a cavilar si la opción laical de Figari fue astutamente ideada desde los orígenes, porque Figari no es cura, Figari es un laico comprometido, a diferencia de Marcial Maciel en Chile, que era cura, o Fernando Caradí, perdón, Marcial Maciel en México, que era cura, el fundador de los Legionarios de Cristo, o Fernando Caradima en la parroquia El Bosque, en el distrito o en la comuna de Providencia, en Santiago, que también era cura. Entonces ahí, claro, la máxima sanción es vamos a reducirlo al estado laical o que lleve una vida de oración y penitencia. Pero el código canónico en ese momento no estaba hecho como para un personaje como Luis Fernando Figari. Después eso se ha corregido con este papa.
pero en ese segundo uno dice, Figari ya había pensado esto astutamente desde el año 71 que funda el Sodalicio. Es un interrogante que ahí quedará flotando, ¿no? Porque en los citados artículos canónicos siempre se hablaba de clérigos y Figari, repito, es un laico, un seglar. El código canónico no le alcanza o no le alcanzaba en ese momento. Y para el código canónico, un menor de edad era alguien que tenía menos de 16 años. Y la pena máxima en este caso era la expulsión del estado clerical, que repito, ¿de, de qué estado clerical pueden expulsar a Figari si no lo tiene? Y hablan de que estos hechos, algo que también es sumamente recurrente en el Sodalicium y en el informe pagado de la segunda comisión que actuó a sueldo, financiado por el Sodalicium, todo esto, todo lo ocurrido fue sobre todo en un pasado muy remoto. O sea, pasó hace tiempo, lo cual también era mentira, ¿no? Pero bueno. Y tienen consideraciones con la edad de Figari. Figari tenía 69 en ese momento, pero un anciano, pues, o su estado de salud no óptima. Desde el 2010 vienen diciendo eso, como Fujimori. Eh, y le siguen endileando, un pendejo este Rodríguez Carvalho. Y de acuerdo con el Santo Padre, se ha creído que el señor Figari no se ha expulsado de la Sociedad de Vida Apostólica. Y las sanciones consisten en que no regrese al Perú. ¡Ah! Que se quede viviendo en Roma. Puta madre, qué tal castigo. Qué fuerte, qué feo que se quede viviendo en Roma. Que sea destinado establemente a una residencia, que se le prohíba contactar con personas pertenecientes al sodalicium, algo que dudo que haya ocurrido, que un miembro del sodalicium tenga la tarea de estar pendiente de Figari ante cualquier eventualidad. O sea, encima de eso, que no puede dar entrevistas a los medios de comunicación. Qué fuerte, qué tal castigazo, ¿ah? Qué tal castigazo. Y esta que ya es la concha máxima, ¿no? Asegurar al señor Figari un estilo decoroso de vida, considerando las posibilidades del Sodalicium Cristiane Vitae, que tiene un rehuevo de plata. O sea, que viva, como siempre digo, una vida de jeque árabe. Considerando los recursos personales del señor Figari y las reales necesidades de este último. Y ahí uno dice, oye, las reales necesidades de este individuo, ya sabemos que son perversas y tienen que ver con el estupro. También van a haber no, ya, bueno, tampoco pongámonos así extremos, pero no me digan que no, porque sí, que esta sanción es una buena mierda. En todo caso, una burla hiriente para las víctimas. Y procaz, además. Pero bueno, esa fue la sanción a Luis Fernando Figari. Y en mayo del 2018, dado que el periodismo hasta ese momento era pues indomable, contestatario, crítico, ¿no? Rebelde, insumiso, no como el de ahora, con algunas excepciones, por cierto. Yo estoy hablando acá de la gran prensa, ¿no?
En mayo del 2018, Rodríguez Carballo emitió un comunicado en plan Pilatos, porque claro, aquí el cardenal Pedro Barreto venía pidiendo la disolución y una explicación más clara de por qué no está pasando nada contra Figari y contra el sodalicio. Y Rodríguez Carvalho, un texto larguísimo, dice, solo ha sido señalado al superior general la no conveniencia de su regreso al Perú, sin especificar dónde tendría que residir el señor Figari. Claro, el pendejo este de Rodríguez Carballo es el que, coludido con autoridades del Sodalicio, en un momento proponen que la sede principal del Sodalicium se traslade a Roma. ¿Y saben cómo me entero yo? Por el propio Papa. Porque tanto Pau como yo hemos tenido una interacción epistolar con el pontífice argentino. No prolífica, no sistemática, pero sí eventual y esporádica. Y por él nos hemos enterado nosotros de cosas que no teníamos idea. El Papa Francisco me comenta en una carta, y eso también está acá en Sin Noticias de Dios, que le habían pedido, un poco más si me pone esos conchudos, ¿no? Porque el Papa tiene un sentido del humor a flor de piel, que les dé les traslade la sede acá. Y les he dicho que no, que primero tienen que reparar a las víctimas. Y hasta que no ocurra eso, eso no va a pasar. Pero a mí me quedó claro que con Rodríguez Carvalho había un tándem muy sospechoso, o muy amical, si quieren. Bueno, ya en el 2019 se designa a Gianfranco Ghirlanda, un jesuita que actualmente es cardenal, él decía, amigo del Papa, pero también amigo del sodalicio, de esos con sonrisa de funcionario de sucursal bancaria, para que acompañe al sodalicium en la revisión de sus estatutos y constituciones y así pasar página, para hacer borrón y cuenta nueva. Y según el cronograma que se habían trazado, que incluía además, por cierto, la especialidad de Guirlanda, revisión y puesta al día del carisma sodalite. Carisma que no tienen, ¿no? Pero bueno, Guirlanda cree que sí. Este proceso terminaba el primer trimestre del próximo 2025, cosa que ya sabemos que ese cronograma ahorita está puesto en cuestión, está entre paréntesis. Bueno, ¿quién es Gianfranco Ghirlanda? Gianfranco Ghirlanda es de la Orden de Malta, miembro patrono, patrono de la Orden de Malta, de formación jesuita, él forma parte de la Compañía de Jesús, fue nombrado rector de la Universidad Gregoriana en el año 2004 por el Papa polaco, Karol Wojtyła. En julio del 2014, el cardenal Joao Braz de Avis, que ha sido el prefecto, ¿no? El que da la cara en el dicasterio de Rodríguez Carballo, y el arzobispo José Rodríguez Carballo, que eran prefecto y secretario de este dicasterio, lo nombran a Irlanda en su momento como asistente papal de la Legión de Cristo en plena crisis de los legionarios. O sea, estamos hablando de alguien con expertise.
Ha publicado libros sobre derecho canónico y tiene aproximadamente, esto según Wikipedia, 110 artículos en diversas publicaciones. Bueno, en el Manual del Silencio, libro de Miguel Hurtado, un español, un catalán que ha sido víctima sexual de curas católicos. En este libro, que es uno de los libros imperdibles para quienes hemos estado interesados en estos temas en los últimos años, recuerda acá que Gianfranco Ghirlanda, cuando era decano del Departamento de Derecho Canónico de la Universidad Gregoriana de Roma, en un artículo en la Civiltà Católica, escribió, escuchen esto, pensamiento Ghirlanda. Si un obispo decide reasignar a un sacerdote que previamente ha cometido un acto de abuso infantil, pero que el obispo cree que no volverá a ofender, no abusar, ofender. El obispo, no debe informar a la nueva congregación del sacerdote sobre su pasado. ¿Han visto la película Spotlight? Bueno, lo mismo. Un sacerdote cuyo abuso fue revelado quedaría totalmente desacreditado ante su comunidad parroquial y, de hecho, sería bloqueado de cualquier acción pastoral efectiva. Obvio, pues, eso es lo que debería pasar. Pero, según Irlanda, mejor no. Desde la perspectiva del derecho canónico, el obispo y el superior no son responsables moral ni judicialmente de los actos cometidos por uno de sus clérigos. Gianfranco Irlanda, expuesto por Miguel Hurtado en el Manual del Silencio. Bueno, ese es Gianfranco Ghirlanda, quien además, ya en el caso sodalicio, además de estar revisando las constituciones y los estatutos, ya están cambiando hasta la historia del sodalicio. Cuando uno entra a la web del sodalicio y va a la historia de este movimiento, resulta que la historia del sodalicio ahora es la siguiente. Ya no aparece Figari. No, Figari ya lo desaparecieron como en su momento desaparecieron a Germán Doy. Ya no hay fotos, ya no hay publicaciones. Nunca existieron. Los inicios del peregrinar de fe del sodalicio se remontan a finales de la década de los 60, un tiempo de crisis. Claro, lo que nos dice acá que finales de la década de los 60, un tiempo de crisis, Figari, y eso también está acá en Sin Noticias de Dios, finales de los 60, Figari ya era un depredador sexual. Hay testimonios que lo señalan. Antes de fundar el sodalicio. Bueno, seguimos con el texto de la web del sodalicio. La Iglesia acababa de concluir el Concilio Vaticano II. Patatín patatán, a la luz de estos y otros acontecimientos, el proceso de los inicios del sodalicio fue de búsqueda y respuesta. Yo que he sido sodalite y algo conozco de la terminología y frasecitas y eufemismos de mis ex correligionarios o ex sectarios, para ser precisos, búsqueda y respuesta, entre otras palabrejas, son fraseologías de Luis Fernando Figari. Partió de la experiencia de inconformidad de un grupo de jóvenes. Ya no es Figari, ya no hay Doig, ¿no? Un grupo de jóvenes. Inconformidad con la situación del mundo, en especial de los más pobres y necesitados.
Cuando acá la opción era claramente clasista, racista, por Dios. Y con el anhelo de que esta situación cambie para forjar una sociedad en la que cada ser humano pudiese vivir en libertad y de acuerdo a su dignidad de persona. Una organización sectaria donde la libertad había que aplastarla y la dignidad de las personas violentarla, porque ahí se violaban los derechos humanos, literalmente. ¿Qué historia me quieren contar acá, por favor? El 8 de diciembre de 1971 se funda el Sodalicio de Vida Cristiana. Es un hito muy importante en el inicio del peregrinar, y siguen con las frases de Fidel. La intención original brotaba de la convicción de que el Espíritu Santo estaba impulsando a los laicos a asumir un activo compromiso apostólico desde la llamada universal a la santidad. Y ahí se nota la manito de Guirlanda, el Espíritu Santo, ¿no? Ya el carisma, el Espíritu Santo ya no le insufla la gracia a Figari, sino a este grupo de jóvenes, y ahí se como que se difumina, debemos interpretar, ¿no? Eh, pero se difumina ¿qué? El espíritu de instaurar una cultura de abuso de poder. Porque saquen a Figari de la foto, saquen a Germán Doig de la foto y el resto de la generación fundacional que son beatos, son venerables, son candidatos a la santidad, no participaron en esta coedificación de esta organización totalitaria, sectaria y abusiva en todos los ámbitos. O sea, José Ambrosi, Jaime Bertel, Alfredo Garland, José Antonio Eguren, Emilio Garró, entre otros. A ellos, o sea, a ellos fueron los beneficiarios de la gracia divina, del carisma. Es indefendible lo que pretende hacer Irlanda. Ya. No, pero tú qué sabes, tú no eres teólogo, tú no eres canonista. No lo soy, pues, pero tengo sentido común, creo. Y si no me creen a mí, vayan a internet y busquen todas las reflexiones que ha hecho la periodista católica Rosa María Palacios sobre el tema del carisma y el sodalicio. Ya, si no me creen a mí, agnóstico, agnóstico ilustrado, por cierto, pero agnóstico al fin, ya, no me crean a mí. Acudan a una periodista católica como Rosa María Palacios a ver qué piensa sobre el carisma del sodalicio. Y ahí continúa el proceso de maduración de la comunidad, se realiza bajo la atenta mirada de los pastores y en comunión con ellos. Lo cual no es exacto porque, van a ver, el cardenal Juan Landázuri Ricketts, ¿no? De la Orden de los Franciscanos, entonces arzobispo de Lima y primado del Perú. Y creo que, en lo personal, si me preguntan, era un buen hombre, una buena persona, un poco naif. Alentó desde los comienzos a la joven comunidad y en 1977, ya les dije, ya les conté que, y está documentado, que Luis Fernando Figari ya había abusado sexualmente de menores antes de la fundación del Sodalicium, que fue en el 71, a finales de los 60. Los primeros abusos de Figari se registran años 73, años 75. Eso no se lo dijeron a Landázuri. Y no es que Figari lo hizo a escondidas. No, pues, ya hemos comentado acá que qué raro, qué curioso que el número uno de la organización, el número dos y el número tres en los 80s tenían los mismos métodos, el mismo modus operandi para aproximarse a sus potenciales víctimas para abusar de ellas. ¿Coincidencia?
1, 2 y 3, y los discípulos, entre comillas, que han sido víctimas, terminan replicando lo que hicieron por lo menos Figari y Doig, en alusión al caso de el exodálite Daniel Murguía y el exodálite Jeffrey Daniels. A Murguía tuvieron que expulsarlo porque fue ampallado infraganti por la policía y porque los medios de comunicación estuvieron ahí, sobre todo Canal 4 y Perú 21. Y en el caso de Daniels, estamos hablando de un encubrimiento que duró 3 años. Y lo sabía, está acá documentado, todo el Consejo Superior. No era que eso lo sabía, en su momento el pendejazo de Figari dijo, no, eso lo vio Germán Doig. No, 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 acá está. Porque Germán Mackenzie, quien fue el número 3 de la organización, habló ante la comisión de Belaunde. Y ahí lo cuenta todo. Ese informe que sigue encarpetado en el Congreso y que el Fujimorismo encarpetó, lo puso en un cajón para que no viera la luz y sigue ahí, sin ver la luz. Pero acá está, acá hay un resumen buenazo de ese informe y las declaraciones de Germán Mackenzie, describiendo en detalle cómo fue el encubrimiento al pederasta serial Jeffrey Daniels Valderrama, que nunca fue expulsado. Es más, fue asistido y, digamos, y lo ayudaron hasta para que se fuera del país. ¿Qué más dice la nueva historia del sodalicio? Bajo el influjo del Espíritu Santo, una vez más, el sodalicio fue creciendo y madurando siempre bajo la compañía de sacerdotes y obispos. Y en 1994, siendo arzobispo de Lima, el cardenal Augusto Vargas Alzamora, jesuita, el sodalicium recibió su aprobación como sociedad de vida apostólica de derecho diocesano. 3 años después, y esta fecha no es menos representativa, el 8 de julio de 1997, la Providencia. ¿Por qué la Providencia? Porque es el día del cumpleaños de Figari. El regalo de Figari de ese año fue que San Juan Pablo II daba su aprobación al sodalicio de vida cristiana, convirtiéndose así en Sociedad de Vida Apostólica de Derecho Pontificio, o sea, una organización oficial de la Iglesia Católica. Lo que no dicen acá, es que los abusos sexuales de Figari se encubrieron a la interna porque si se informaban, jamás habrían llegado a ser una sociedad de vida apostólica, porque esa organización no tiene carisma, no tiene, por más que se esfuerce Gianfranco Ghirlanda en encontrar una pizquita de gracia divina, no la va a encontrar. Este Gianfranco Ghirlanda realmente es el cleaner del Vaticano, el lavacaras de los legionarios y del sodalicio de vida cristiana. Porque en todo este proceso de lavada de cara y gestión de crisis, porque así lo han manejado, hay que sumar la campaña de acoso y derribo contra los periodistas que nos prendimos a la basta del pantalón del sodalicio como perros de chacra y recibimos artillería pesada. No solamente nosotros, ¿no? Ya antes lo había recibido José Enrique Escardó, el primer denunciante en el año 2000, hace 24 años. Y luego Héctor Guillén, padre de un sodálite, ahora exodálite, por suerte,
y Martín Schoich, y Rocío Figueroa, y Daniel Llovera, y todos los que nos hemos osado señalar al sodalicio. Juan Carlos Tafur también fue amenazado judicialmente por Andy Tapia en el año 2011, cuando Diario 16, en agosto del 2011, publica la primera denuncia contra Luis Fernando Figari. Ahí sí no es vamos a investigar, vamos a expulsar. No, le hemos consultado al señor Figari y el señor Figari nos ha dicho que ese testimonio no es verdad. Y si usted, señor Tafur, sigue publicando estas cosas, tomaremos las medidas legales correspondientes. O sea, estamos amenazando con Chetumal. Típica reacción del sodalicio. Típica, típica, porque ese es el talante así achorado, matón, ¿no? Hasta que en junio del 2023 esas campañitas escalaron a tal punto, hace un año y pico, año y 2 meses, escalaron a tal punto que, y ahí, gracias a la reunión que tuvo Paolo Ugaz en noviembre del 2022, y gracias a que, así como el Papa empatizó con Juan Carlos Cruz en el año 2018 y a partir de ahí el Papa se convierte, se transforma, tiene una mirada distinta sobre el fenómeno de la pederastia religiosa católica en su institución. Tiene una suerte de metanoia, de una conversión, literal. Esa misma empatía la tiene el Papa cuando se reúne con Paolo Ugaz. ¿A quién le habían hecho una fama? Porque el propio Papa Francisco se lo dice, se lo comenta a Paola. Te han hecho una fama que me dio la curiosidad de conocer. El tiro le salió por la culata. Pero claro, ya cuando el Papa decide, en ese momento, enviar a la misión Scicluna Bertomeu, que iba a actuar por segunda vez en la historia, primero lo hizo en Chile, ahí sí, pues los tiempos de la iglesia y las prioridades de la iglesia se confunden, no toman forma, no, la decisión se posterga, pero lo que hicieron en mayo, junio del 2023 contra Llovera, Paolo Ugaz y contra Mir, que hubo una escalada, pero feroz, 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 feroz. Ahí el Papa es cuando pone la fecha. Nosotros no sabíamos, ¿ah? Pero nos hemos enterado después. Pero ahí es cuando se pone la fecha. Y, y el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, ya a estas alturas, pues, además está contado acá, está contado acá, o sea, no es ninguna infidencia. Y el propio Carlos Castillo ha leído el libro, o sea que este, Carlos Castillo le lleva esta investigación al Papa y se la entrega con Jordi Bertomeu al costado. Y esta publicación, junto con Mitad monjes, mitad soldados, y esta otra, que, si me preguntan, es el mejor libro de lejos que se ha escrito sobre el sodalicio y sobre la personalidad de Luis Fernando Figari, La jaula invisible de Martín López de Romay. Estos 3 libros son los que terminan sirviendo de insumo para la preparación de la visita
de la misión especial Scicluna Bertomeu. Bueno, entonces, ya para ir terminando, la historia da un giro de 180 grados, que agarra con los pantalones abajo, literalmente, al Sodalicium y su plana mayor, y al propio Gianfranco Ghirlanda, que patalea, putea, incluso protesta ante el propio Papa, y sale públicamente a decir: yo no tenía idea de esta cuestión. No, pues, ¿para qué te van a consultar a ti si estabas jugando una vez más a favor de una organización tóxica? Y ahí es cuando ya se pone fecha para que venga este equipo de SEALs vaticanos, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, que son una suerte de par de agentes 007 de Van Helsings, cazadores de monstruos, y de los cuales además hemos hablado en bitácoras anteriores, ¿no? Y ahora bien, poco antes del inicio de las acciones de la misión, que, repito, y es verdad, no sabíamos cuándo iba a comenzar. Ya sí sabíamos que por fin, ya algo iban a hacer. Y venían los que queríamos que vinieran, Scicluna y Bertomeu. Antes de eso, antes de que ocurra eso, me acuerdo que me llamaron de la televisión boliviana, porque ahí me enteré de que Bertomeu había ido a dar una conferencia. Como de hecho había venido al Perú, por lo menos en un par de ocasiones que yo recuerde, una vez a la Universidad Católica y otra a la Ruiz de Montoya, para dar conferencias. Como también estuvo en Paraguay y estuvo en otros países. Y no solamente él, otra gente del Vaticano, de la Gregoriana, igual, Hans Zollner, por ejemplo. Y cuando me llaman de la televisión boliviana, fue muy gracioso porque pretendían que yo le sacara la mierda a Jordi Bertomeu. Y me entero al aire, ¿no? Más o menos esto fue lo que pasó. Dale, Fabricio, al video. En esta casa televisiva, pues nos hemos lamentablemente encontrado con la ingrata sorpresa de que el enviado del Papa a Chile, por lo menos el 2018, fue como un saludo a la bandera. Y al final no pasó absolutamente nada. ¿Qué podemos decir de eso al respecto, ya para ir cerrando esta entrevista, Pedro? Si te refieres a Jordi Bertomeu, que está ahí, te lo digo, él es uno de los buenos. Él es un Van Helsing de la cacería contra los pederastas. Jordi Bertomeu participó en la misión donde aparece ahí justo también en pantalla Charles Scicluna, conocido como el Halcón Maltés, el arzobispo de Malta, quien fue el que descubrió los abusos de Maciel y quien junto con Jordi Bertomeu en Chile fue el que hizo la revolución chilena. El Papa Francisco recién se convierte en Chile gracias a la investigación de Jordi Bertomeu. Ojo, no se equivoquen, Bertomeu es de los buenos. Lo mismo que Scicluna. Les doy ese dato. O sea, él no es el diablo, al contrario, es el diablo para los pederastas. Me consta que él sí, porque yo he estado reunido con él en el Vaticano, en sus oficinas, y yo he visto el equipo que trabaja con él. Lamentablemente, como te decía Ariel, es un grupo muy pequeño, muy reducido. Claro. Y el fenómeno de la pederastia es demasiado grande. O sea, ojalá hubieran 100 Bertomeus para enfrentar esta lacra. Pero, repito, no se equivoquen con Jordi Bertomeu. Él no es de los malos. Ajá. Y es lo que precisamente queremos hacer, Pedro, porque hay criterios muy contrarios al que nos acabas de decir sobre Bertomeu en Chile.
gente que ahora mismo está trabajando con víctimas de pederastía y que tienen un criterio totalmente diferente al que nos acabas de señalar Bueno, sobre Bertomeu, pero bueno, bueno, habrá que esperar yo a ver qué ocurre. te puedo hablar, te puedo decir lo que yo he hablado con las principales víctimas de Fernando Caradima, Ajá. que son Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y Jimmy Hamilton, y deben compartir la misma impresión que tengo yo sobre Jordi Bertomeu. O sea, sin Bertomeu no hubiese habido este remesón, este terremoto político que hizo que todos los obispos, todos, la totalidad de los obispos de Chile diesen un paso al costado, que renunciara, el Papa nos hizo renunciar a todos para comenzar a reestructurar la iglesia en Chile. Que es, ahora, que el proceso de Chile se haya quedado trunco es porque justamente faltan manos y porque muchas autoridades eclesiásticas Y no es están acompañando al Papa en la lucha contra la pederastia clerical. O sea, y esa no es es la fácil. verdad de la milanesa. No, sí, definitivamente. Te agradezco mucho, Pedro, por este contacto. No, gracias y finalmente a ti, será finalmente será el tiempo que nos mostrará si la visita de Bertomeu no fue un saludo a la bandera como tienen la impresión en Chile. Pero bueno. Bueno, ya ahora sí para terminar, en paralelo a todo esto, un personajillo de esos alacranescos, estercoleros, de origen catalán, Lluís Llagostera, desde un portal de lenguaje guachafoso y vocación maledicente, escribe varias cosas contra Jordi Bertomeu, que es una mala persona, sobre ese viaje a Bolivia, pretende mayor revictimización de las víctimas y que dejó lo de Bolivia como un brindis al sol. O sea, yo asumo que deliberadamente, ¿no? Porque Bertomeu fue a Bolivia a dar una conferencia, no fue a investigar. Sin embargo, el periodista desinformado de la televisión boliviana asumió también que Bertomeu estaba yendo a investigar. Ese tipo de cosas se anuncian por todo lo alto, se hacen públicas. Y en Bolivia no hubo nada de eso. Sí había un escándalo sobre un cura español jesuita que había muerto y había dejado un diario donde relataba sus propios abusos, un escandalazo. Pero Bertomeu no estaba yendo a investigar eso. Y acá, no sé de dónde, en su cabecita loca, interpreta que Bertomeu había ido para eso, ¿no? No se reunió en ningún momento con las víctimas del abuso sexual cometido. Es que para eso no fue, pues. El caso es que el informe de Mosén Jordi se le ven pocas luces, y aquí está hablando del caso Sodalicio, sobre los abusos sexuales y económicos de la Asociación Peruana Sodalicio de Vida Cristiana. ¿Cómo sabe él? Ni yo sé lo que dice el informe de Bertomeu. Y Pau sabe. Y él sí sabe, ¿no? Anja, qué loco. Gran periodista de investigación, Lluís Llagostera. Así, Bertomeu se ha convertido en un influencer, que dirían los pijos, los pitucos españoles. Es una lástima que la ebúmea, así tiene varias, ¿ah? Es un guachafo, pero con H mayúscula. Una lástima que la ebúmea o ebúrnea imagen del reverendo Bertomeu se está marchitando a pasos agigantados en su cabeza, porque la verdad que sí, se han demorado, se están demorando todavía, pero han venido haciendo sus cositas. Y la expulsión de Fiari ha sido de las más importantes, y antes ya le metieron su patada en el culo a José Antonio Ure. Él dice minutante, como si fuera un término
despectivo. Y acá está, o sea, él dice, claro, es la versión real, porque fue lo que pasó. Él estuvo en un curso de prevención y atención de denuncias por abuso sexual en la iglesia en Bolivia, pero no fue a investigar nada. Eh, Todo esto estalla tras la visita del 007 del Vaticano, Monseñor Jordi Bertomeu, al país andino hace poco más de un año. Está hablando del caso Sodalicio o de Bolivia, porque Gallo insiste con que no se reunió en ningún momento con las víctimas de los abusos sexuales cometidos. Tiene que estar hablando de Bolivia, porque en Lima se reunió con no pocas víctimas de abusos sexuales, y no solo de Figari. En fin, en fin, están recibiendo por todas partes, porque claro, el Sualicium es un pulpazo, es un calamar gigante con tentáculos por todas partes, es un kraken. Y sobre todo esto, hay Info Vaticana también les ha dado duro a los de la misión Chicluna Bertomeu, y acá tengo una carta de respuesta de Susana Inch Sáenz, quien es la asesora legal de la Conferencia Episcopal Boliviana y delegada para ver temas legales relacionados con eh, casos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables. Y aquí aclara que este señor Llagostera está desinformando, porque además lo insiste machaconamente. O sea, ya hay casi casi con dolo, diría, ¿no? Eh, con relación a Bolivia, dice Susana Inch, que es lo que yo conozco, le puedo asegurar que en ningún momento el padre Bertomeu llegó con fines investigativos. Ya habla sobre el tema de la conferencia, sobre que hay muy pocos canonistas en Bolivia y por eso la opinión de Bertomeu era muy importante. Ya para terminar, ya deben estar dormidos ustedes. El diario La Razón de España, no de Perú, de España, que es un diario de derechas, conservador, pero que no deja de ser medianamente objetivo, hace una nota sobre esto, ¿no? Y tiene una posición y versión totalmente diferente a la de Ayayero o Elepeos del Sodalicium y Agostera, donde señala en un informe sobre el caso peruano que hasta la fecha nadie se había atrevido a hincar el diente, dada la capilaridad de los tentáculos de Figari en esferas socioeconómicas y políticas. Con Figari desterrado, ahora la incógnita está si el sodalicio se salvará o caerá como su mentor. Y aquí venimos a la parte medular. Y hay precedentes en uno y en otro sentido. En doctrina de la fe, el dicasterio, confirman a la razón que Figari concibió toda la estructura del sodalicio, desde sus estatutos hasta su organigrama, no como un servicio evangelizador, sino como una estructura encubridora. Y abre comillas, no es que haya manzanas podridas, es el cesto el que está podrido de raíz, con tintes propios de una organización criminal mafiosa, y ahí cierra comillas. Fuente del dicasterio, del ex santo oficio. Desde el sodalicio, por cierto, niegan este extremo. Ahí está su pronunciamiento patético y triste, ¿no? Firmado por este señor José David Correa, que parece que vive en otra dimensión. Otro hecho reciente hablaría de la alargada sombra de Figari. Francisco destituía en abril al arzobispo de Piura, José Antonio Buren, con 67 años, que acaba de ir a visitar al Papa
supongo que para llorarle y decirle que él es inocente, como en plan Fujimori, cuando la edad de jubilación episcopal se marca en los 75. Y también hace alusión al video del Papa, negado por hueleguizos del sodalicio, dirigido a los comuneros de Piura, donde le dice: yo sé lo que les pasa, defiendan la tierra, no se la dejen robar. Y por último, en la revista Vida Digital, una revista jesuita, en una nota firmada por José Beltrán, de ahorita, del 22 de agosto, titulada El dilema del Vaticano sobre el sodalicio. Dos puntos: disolución o refundación. Disolución es lo que yo creo y siempre he querido que suceda. No siempre, al principio pensé que la refundación era una opción, pero como Moroni me huevió y después me demostró que fue una decepción en esa historia, dije: no, estos no tienen remedio, solamente cabe la disolución. Y luego Chicluna es el que me hace la precisión, no es disolución, es supresión. Bueno, la refundación es por la que están optando Guirlanda y José David Correa. Como ha podido confirmar Vida Nueva, la publicación digital de los jesuitas, la preocupación de Roma en estos últimos años sobre los abusos de poder, conciencia y sexual, así como supuestas irregularidades financieras, que no solo estaría vinculada a Figari y a su entorno más cercano, habría llevado a valorar el cierre total del Sodalicium Christiane Vitae. Se trataría de una decisión inédita en la historia reciente de la Iglesia, en tanto que, hasta la fecha, cuando un escándalo de esta índole ha sobrevolado a alguna institución católica, se habría buscado salvar al movimiento, tras apartar al núcleo duro fundacional corrupto y llevar a cabo una refundación que implicara cambiar las constituciones para borrar cualquier resquicio que facilite el control de las conciencias, el encubrimiento. Esta es la vía por la que se apostó en el caso de Regnum Christi-Legionarios de Cristo, desmarcarse de su fundador, Marcial Maciel, y depurar así el Caribe. No lo dice acá, yo se los dije hace un rato. Quien hizo ese trabajo de filigrana fue Gianfranco Irlanda. ¿Cambió la institución? No. Han habido más denuncias de abusos perpetrados y encubiertos, y es más, se descubrió también que los Jaime Bertel de esa organización, que tiene más plata que Bertel, aunque Bertel no es ningún misio, en plena supuesta investigación vaticana, con comisario pontificio y todo, Pelacio de Paolis, el cardenal, montaron offshores para sacar la plata afuera y manejarla. Garza y el otro que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que eran los dos brazos financieros que tenía la Legión, y jugaron con prestanombres, con testaferros, y el grueso de la plata la maneja esta gente. Estoy hablando de los legionarios de Cristo, que siguen existiendo, gracias a este triple salto mortal que hizo Irlanda y que pretendía hacer con el sodalicio peruano. El hoy superior general del sodalicio, José David Correa, parece optar por esta vía, ¿no? Por la refundación, apelando a un cambio de renovación, a modo de acto de clemencia papal para salvar los muebles. Sin embargo, dice Vida Nueva, las posibles vías del sodalicio de vida cristiana parecen ir por otro camino. Fuentes eclesiales confirman a esta revista que, abre comillas, por la investigación que se ha realizado y lo que se ha publicado en los medios de comunicación, no se trata solo de los pecados y delitos cometidos por una o varias personas, sino de toda una estructura que estaría contagiada, algo así como si
además de fallar el pilar fundamental de un edificio, también sufriera aluminosis, la enfermedad que carcome el hormigón. Cierra comillas. Desde el sodalicio niegan este extremo. Está buena esa frase de la luminosis y el hormigón. ¿Eh? Y ya, con esto me voy. ¿Eh? Lo cierto es que el trabajo realizado en apenas un año por parte del arzobispo maltés Charles Scicluna y el secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ahí se hueó, el español Jordi Bertomeu, que es oficial, el secretario adjunto de Scicluna, ha venido a destacar en tiempo récord un caso que parecía encallado desde que hace 24 años que trascendieran las primeras denuncias públicas vinculadas al sodalicio y que fueron hechas, no lo dice acá, lo digo yo, fueron hechas por el corajudo José Enrique Escardó. Hasta la siguiente Bitácora Maleña. ¡Chao!